Él siempre quiere lo mejor para nosotros y quiere que usted y yo crezcamos y nos da lo que necesitamos para que usted y yo podamos crecer en este caminar con Él. Amén. Así que, sin tomar más tiempo, hermanos, quiero que me acompañe en su palabra, en su Biblia. Vamos a estar leyendo Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Me indica con un amén cuando esté listo. Y mientras usted se prepara, yo quiero darle muchas gracias a Dios por la nueva oportunidad que me da de estar una vez más aquí y poder compartir su palabra. Igualmente agradecerle a mis pastores por la confianza que me dan de compartir la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Estamos listos? Segunda de Pedro 1, 3, 9 dice de la siguiente manera en el nombre poderoso de Jesús: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegara a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí es en donde me quiero enfocar. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Me acompaña en una oración? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, mi Dios, que tú nos das de estar aquí en tu casa, papá, y poder recibir el consejo de tu palabra, mi Dios. Porque tú, mi Dios, tienes planes de bien, Señor, y tú siempre quieres lo mejor para nosotros, papá. Mi Dios, gracias por esta bendición de tu palabra, Señor, de poder escucharla, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este día. Mi Dios, yo como lo hago siempre, me pongo en tus manos, Señor, y yo te pido que unjas, Señor, mis labios, y no permitas que salga de mi boca otra palabra más que la única y necesaria para la edificación de tu pueblo, Señor. Te damos gloria, te damos honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hermano, la semana pasada el pastor nos habló acerca de la fe, el poder de la fe. Pero hoy usted y yo vamos a ver un poquito más. Hoy este mensaje le puse por título y lo leímos ahí: añádele a tu fe. Es verdad que la fe es poderosa y nos lleva a ciertas cosas, pero hoy vamos a aprender que aparte de la fe necesitamos añadir algunas cosas para nuestro crecimiento. Para mí, estos pasaje que acabamos de leer es uno de los más importantes, es un gran fundamento en la vida de todo creyente, en la vida de todo cristiano, que nos lleva o nos muestra cuál es el camino que nosotros debemos de tomar para poder crecer en nuestro caminar con Dios y poder tener fruto, y mucho fruto, como dice la palabra de Dios. Dios es un Dios que no se estanca, que no está en el mismo lugar. Dios siempre está en movimiento, haciendo cosas nuevas, creando cosas nuevas. Dios no se mueve siempre de la misma manera, Dios se mueve de diferentes maneras. Recuerdo años atrás, quienes tienen varios años aquí con nosotros en esta iglesia, en este templo, recordarán que hubo un tiempo en el que nosotros experimentábamos cómo la gente se llenaba de polvo de oro y la gente se llenaba de aceite en sus manos que salía de Dios.
Pero ese era un movimiento anterior. No podemos esperar que Dios siempre se mueva de esa manera. Dios está en movimiento constante. Dios es muy creativo, siempre crea algo nuevo. Así que no podemos encajonar a Dios, que Dios se mueve de esta manera. Y si Dios no se mueve de esta manera, entonces no es Dios, porque Dios es soberano. Dios se puede mover de la manera que Él quiera, porque Él es soberano. Siempre está en movimiento. Y tú y yo necesitamos crecer. No podemos quedarnos en el mismo lugar. No podemos quedarnos estancados o en la comodidad o conformes con lo que tenemos, con lo que estamos viviendo o el nivel que tenemos. Tenemos que crecer, debemos crecer, porque Dios nos ha dado todo para que usted y yo podamos crecer. Voy a usar un ejemplo muy sencillo, pero quiero utilizarlo como una analogía para poder explicar lo que vamos a estar hablando en unos momentos. Y ese ejemplo es acerca de un trabajador que tiene un desarmador y está atornillando y desatornillando tornillos con un desarmador. Y el patrón se da cuenta y viene y le dice: te voy a dar este taladro, porque con este taladro vas a poder producir más. Vas a poder ser más eficaz y producir más. Así que el patrón le da el taladro y se va. Cuando regresa, el patrón se da cuenta que el trabajador sigue utilizando el desarmador en vez del taladro. Y le pregunta: ¿por qué lo estás haciendo? Y le dice: es que sabe que yo ya estoy muy acostumbrado a utilizar el desarmador y tal vez no sé cómo utilizar el taladro. Dice: pero te lo estoy dando para que produzcas más, para que seas más eficaz. Dice: sí, pero ya estoy acostumbrado al desarmador. Y muchas veces nosotros estamos igual. Dios nos da todo lo que usted y yo necesitamos para que podamos crecer en el caminar cristiano. Nos da todas las herramientas que usted y yo necesitamos, pero no las usamos, porque estamos cómodos de la manera que lo estamos haciendo. Y si no utilizamos las herramientas que Dios nos da, no podemos crecer, mucho menos podemos producir o dar fruto. Dios nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos. Todo lo que usted y yo necesitamos para crecer. Todo nos los ha dado. La cosa es que no lo utilizamos. Es muy particular que Dios nos dé esta enseñanza de cómo crecer, cuál es la escalerita que hay para nosotros crecer en nuestra vida espiritual a través del apóstol Pedro. Y si vemos la biografía del apóstol Pedro, podemos ver que Pedro en un inicio era un pescador alborotado, era un pescador impulsivo, era desordenado. Mas sin embargo, al final de su vida podemos ver a un Pedro piadoso, a un Pedro disciplinado. Podemos ver que Pedro fue el primero que predicó las buenas nuevas después del Pentecostés, y ahí se convirtieron 5,000 personas. Podemos ver a Pedro, que fue quien levantó al cojo que estaba a la puerta del templo. Podemos ver a Pedro que levantó a un muerto. Podemos ver a Pedro que caminó sobre las aguas. Podemos ver a Pedro que aún dice la palabra que su pura sombra sanaba a los enfermos. Porque dice la palabra de Dios que cuando Pedro pasaba, sacaban a los enfermos a la calle para que la pura sombra de Pedro sanara a los enfermos. Así que lo que usted y yo podemos ver en la vida de Pedro, en el antes y el después, es la obra redentora de Jesús. Es la obra de Dios en una persona. Es lo que Dios quiere hacer en usted y en mí. Porque podemos llegar a ser como Pedro y aún más como Pedro. Así que eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos creciendo, así como Pedro, que vayamos creciendo así como él hasta llegar a producir fruto y mucho fruto. Comentaba en la mañana y lo vuelvo a comentar, es gracioso, ¿verdad? Como Pedro hizo todas estas cosas: sanó enfermos,
levantó muertos, pero a la suegra dijo, esa se la dejo Jesús. Jesús, ahí te la dejo, ¿verdad? Así que nosotros vemos esa obra que Dios puede hacer en nosotros en la vida de Pedro. En la vida de Pedro. Porque Dios nos ha dado todo, hermano, para que usted y yo crezcamos. Pero Dios nos da todo, pero no hace todo por ti. Te lo digo una vez más. Dios te da todo, pero Dios no hace todo por ti. En su deseo Dios de interactuar con el hombre, Él deja que nosotros hagamos lo posible para Él hacer lo imposible. Como cuando estaban en la tumba de Lázaro, llegaron y ¿qué les dijo? Muevan la piedra. ¿Jesús la podía mover? Claro que sí, pero quería que ellos hicieran algo, y de igual manera quiere que nosotros hagamos algo. Nos deja que hagamos nosotros algunas cosas. Él te da todo, pero no hace todo por ti. Y te vuelvo a repetir, Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer, nos da todo lo que necesitamos para hacerlo, pero nos deja trabajar, nos deja hacerlo. Así como el ejemplo que utilizó Jonathan el viernes en su predicación de ese padre que ve a su niño que va creciendo. Llega el momento en el que el niño empieza a caminar, y ¿qué hace el padre? Da unos pasos atrás y deja que el niño camine, porque ese niño necesita desarrollarse y necesita crecer. Pero el padre está aquí atrás, y tal vez ese niño se va a caer 2, 3 veces, va a caer varias veces, pero el padre lo va a levantar. De igual manera hace Dios con nosotros. Dios nos dice lo que nosotros necesitamos hacer, nos da las herramientas para que tú y yo podamos crecer, y nos dice, échale ganas, yo de aquí atrás estoy viendo, yo estoy al pendiente, yo no te voy a dejar solo, yo aquí estoy, pero tú hazlo. Pero tú hazlo. Y eso es exactamente lo que acabamos de ver, o lo que podemos ver en este pasaje que acabamos de leer. Dios nos está diciendo, yo te he dado la salvación, yo te he dado la fe, porque la fe nos la da Dios. Todos tenemos fe. La palabra de Dios nos dice que Dios nos ha dado una medida de fe a todos, así que todos tenemos fe. La diferencia es si la usamos o no la usamos. Así como el hombre del desarmador, el hombre del taladro. Dios a todos nos ha dado fe de acuerdo a lo que dice su palabra. La diferencia es que a lo mejor la usamos o no la usamos. Pero Dios nos dice, yo te di la salvación, yo te di la fe. Ahora tú a tu fe añádele estas cosas para que crezcas y produzcas fruto, y mucho fruto. ¿Cuáles son esas 7 cosas? ¿Cuáles son esas cosas que usted y yo necesitamos trabajar? Son 7 cosas que usted y yo necesitamos trabajar, añadirle a nuestra fe para poder crecer y llegar a ese lugar que Dios quiere que usted y yo lleguemos. ¿Está conmigo? La primera es virtud. Dice en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a nuestra fe virtud. Y dice, poniendo toda diligencia. Entre más rápido lo hagan, mejor. A tu fe añádele virtud. ¿Y qué es virtud? Y hermanos, yo me metí a ver el original, la palabra en griego, y descubrí que viene de la palabra arete, y hice tantas cosas para llegar a una definición, pero después me encontré con una traducción de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, y a donde yo llegué es exactamente lo que la Nueva Traducción Viviente dice. Y dije, tanto trabajo, pero ¿qué es lo que dice? Segunda de Pedro 1:5 en la Nueva Traducción Viviente dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Así que, ¿qué es virtud? Virtud es excelencia moral, y que la podemos traducir en un buen testimonio. Y cuando yo estaba ahí orándole a Dios, pidiéndole, Señor, ¿cómo explico yo esto? Viene la voz de Dios y me dice la palabra integridad. Así que a tu fe añádele una excelente moral, añádele un buen testimonio, añádele integridad.
tu fe añádele integridad. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir de una manera que demuestre que has sido cambiado por Dios, cambiado en un hombre nuevo, que las personas que están a tu alrededor pueden decir: esta persona realmente actúa de una manera diferente. Esta persona tiene algo, actúa diferente, no es como los demás. No que digan solamente es cristiano, sino que esta persona realmente actúa lo que predica. Que en tu trabajo puedan decir, o tal vez habrá alguien que pueda criticarte por tu fe, por lo que tú crees, por lo que tú predicas, por lo que tú dices, por tus creencias, por tu moral, pero que digan: este hombre es cristiano, pero ¿sabes qué? Es honesto. Este hombre, pues a lo mejor es muy religioso, pero es bien transparente. Este hombre es esto, pero podemos confiar en él. Este hombre es esto, pero sabemos que no va a agarrar algo que no le pertenece. Que los que están alrededor puedan darse cuenta que Dios ha hecho una obra en nosotros. Y no decir, pues bueno, dice que va a la iglesia, pero bueno. O dice que es cristiano, pero bueno. No. Demostrar que Dios está en nosotros, que Dios nos ha cambiado. No se trata solo de conocer la palabra de Dios, o de recitarla, o de repetirla, sino de vivirla. Se trata de vivir la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos, hermanos, nosotros nos guiamos, nuestra moralidad, nuestra moral es guiada por la palabra de Dios. No por lo que yo pienso, no por lo que yo opino, no porque dice el mundo, no porque dice el gobernador, no porque dice el presidente, no porque dice el especialista, sino lo que dice la palabra de Dios. Usted y yo, nuestra moral está guiada por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, esa es nuestra guía, esa es nuestra moral. Y usted y yo en estos tiempos, aunque son difíciles, debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y a lo mejor habrá quien en el mundo diga, bueno, pero nomás me tomo 2, 3, o nomás me emborracho una vez a la semana. Pero es la palabra de Dios. No es la opinión de nadie más, es la palabra de Dios. Y hermanos, estos tiempos son tiempos difíciles, no cabe duda. Donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Donde a los que queremos vivir una buena vida delante de Dios somos criticados y se nos tacha de aburridos. Podemos ser criticados. Es un tiempo difícil. Pero sabe que nosotros ahorita estamos yendo contra la corriente en la moral, en la vida moral. Pero siempre ha sido así. A través de la historia bíblica, siempre los cristianos han ido en contra de la corriente. Siempre han tenido que luchar en contra de las creencias y de la inmoralidad en la sociedad en donde vivían. En los tiempos de Noé, Dios decidió desaparecer al hombre de la faz de la tierra, porque dice la palabra de Dios que la maldad del hombre era tanta que había subido hasta la presencia de Dios. Por eso Dios decidió borrar del mapa al hombre, pero se encontró con Noé. En los tiempos de Lot, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, la maldad y la perversidad era tanta, dice la palabra de Dios, que cuando Dios envía 2 ángeles para sacar a Lot de Sodoma, dice que los hombres querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Así de pervertida estaba la moralidad en los tiempos de la Biblia, así como estamos ahora. Así que son tiempos difíciles. El cristiano siempre ha tenido que ir en contra de la corriente y luchar en su moralidad para poder agradarle a Dios. Para poder agradarle a Dios. Pero sabe, hermanos, nosotros, usted y yo, tenemos una gran ventaja que los hombres que vivieron en los tiempos bíblicos no tuvieron. Aunque aquellos eran tiempos difíciles, usted y yo ahora tenemos una gran ventaja. Y ese se llama el Espíritu Santo.
Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Así que Dios nos ha equipado, Dios nos ha dado lo que usted y yo necesitamos para poder vencer. ¿Está conmigo? Tenemos al Espíritu Santo. La segunda cosa dice: añádele a tu fe virtud, y a la virtud conocimiento. Así que una vez que nosotros tenemos una buena moral, necesitamos tener conocimiento. ¿Y qué tipo de conocimiento se refiere el apóstol Pedro? Y eso lo podemos ver en todo este pasaje que acabamos de leer, empezando desde el versículo 2. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, aquel que nos llamó Jesús. Versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo, unos versos más adelante, en 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que no cabe duda que Pedro está hablando acerca de conocer más a Jesucristo y a Dios. Ese es el énfasis, ese es el enfoque, ese es el conocimiento que nosotros necesitamos añadirle. Conocer más a Jesús y conocer más a Dios. No conocer a Dios solamente a través de sus mandamientos, o no conocer meramente las reglas que Dios nos pone, sino conocer el carácter de Dios. Necesitamos conocer el carácter de Dios. ¿Qué le agrada? ¿Qué no le agrada? ¿Qué le gusta? ¿Qué le ofende a Dios? ¿Cómo yo peco delante de Dios? Necesitamos conocer el carácter de Dios, porque los tiempos pueden cambiar, las leyes pueden cambiar, las ciudades, los países pueden cambiar en sus creencias, pero el carácter de Dios nunca cambia. El carácter de Dios siempre es el mismo. Dios es el mismo hoy y por los siglos. Dios no cambia, su carácter no cambia. Él es el mismo. Él es el mismo. Así que necesitamos conocer el carácter de Dios. Sabes, hermano, una vez que tú conoces el carácter de Dios, una vez que tú sabes qué le gusta a Dios, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, qué le ofende a Dios, entonces tú y yo podemos decir lo que dice 1 Corintios 10:23. Dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces tú puedes decir: ok, hay una ley que dice que puedo hacer esto, pero yo no lo hago porque no me conviene, porque eso va en contra del carácter de Dios y yo quiero agradarle a mi Dios. Porque todo es lícito, pero no todo me conviene. Hay quienes piensan que el venir a los pies de Cristo, entregarle a tu vida a Cristo, no lo hacen porque entonces van a perder muchas cosas, sienten que van a perder tantas cosas, pero sin embargo dice: hey, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces, cuando tú conoces el carácter de Dios, puedes llegar a decir eso: todo me es lícito, pero esto no me conviene, esto no me edifica, esto no me lleva a crecer, entonces mejor no lo hago, mejor me abstengo. No porque Dios me lo prohíba, sino porque yo quiero agradar a Dios. ¿Sabes? Pero la única manera que tú y yo podemos obtener este conocimiento es a través del estudio de la palabra y de pasar tiempo en la presencia de Dios. Es la única manera que podemos hacerlo. El problema es que no queremos estudiar la palabra de Dios. El problema es que no queremos pasar tiempo delante de Dios buscando su voluntad, buscando su guianza. No queremos pasar tiempo, no dedicamos tiempo delante de la presencia de Dios.
No dedicamos tiempo para estudiar la palabra de Dios y poder encontrar el consejo de Dios. Pero este conocimiento solo lo obtienes cuando te metes a la palabra de Dios, la escudriñas y buscas su guianza. Buscas la guianza de Dios para tu vida. Cuando te metes a tu cuarto y buscas la presencia de Dios. Cuando te metes en tu recámara y buscas el rostro de Dios. Es la única manera en la que podemos obtener este conocimiento. Es la única manera en la que tú y yo podemos conocer el carácter de Dios, pasando tiempo con Él. ¿Sabes? Si alguien conocía a Dios, era Moisés, porque Moisés estuvo con Dios cara a cara. Y mira lo que dice Éxodo 34, 6 y 7. En este pasaje, Moisés va nuevamente al monte a recibir las tablas de los mandamientos por segunda vez. Y cuando está ahí, esto es lo que dice: y pasando Jehová por delante de Moisés, él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Fíjese lo que está diciendo Moisés. Moisés no está hablando de las reglas, no está hablando de los mandamientos, no está hablando de las ordenanzas. Moisés está hablando del carácter de Dios. El carácter de Dios. ¿Qué conoce usted del carácter de Dios? ¿Qué puede decir usted del carácter de Dios? Porque yo le puedo decir que Dios es fiel. Yo le puedo decir que Dios es misericordioso. Yo le puedo decir que Dios es un Dios de amor, que aunque tú le falles, Él está ahí. Yo te puedo decir que Dios no te deja solo, porque en el momento difícil Él está ahí contigo. Pero ¿qué conoces tú del carácter de Dios? Necesitamos conocer el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Necesitamos tener ese conocimiento, y a nuestra fe, aparte de virtud, necesitamos añadirle ese conocimiento. Conocer a Jesús, conocer a Dios, conocerlo en la intimidad. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo actúa? Sí, Jesús, Él siempre tuvo el deseo de que sus discípulos conocieran al Padre, que sus discípulos conocieran a Dios. Y ahí en Juan 14, 6 y 7 y Juan 17, 3 podemos ver cómo Jesús les dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y él decía: conozcan al Padre, conozcan al Padre, conozcan al Padre. ¿Y por qué Jesús tenía ese deseo? Por una razón. Porque él sabía que si no conocían a Dios, que si no conocían al Padre, entonces no podrían cumplir con el mandamiento, el mayor mandamiento que está ahí en Mateo 22:37, que dice: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero él sabía que ni tú ni yo ni nadie podemos amar a alguien que no conocemos. Tú y yo no podemos amar a Dios si no lo conocemos. Por eso Jesús siempre les decía: conozcan al Padre, conozcan al Padre, para que lo puedan amar con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? No es otra cosa más que templanza. Es ser dueños de nosotros mismos, es ser moderado. El dominio propio es el control dado por Dios al hombre a través del Espíritu Santo para negarse al pecado y todo aquello que desagrada a Dios. Es el control dado por Dios al hombre a través del Espíritu Santo para negarse al pecado y todo aquello que desagrada a Dios. Pero Dios mismo nos da a nosotros el dominio propio. Ahí en 2 de Timoteo 1:7, 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado uno de poder, de amor y de dominio propio. Dios te ha equipado, Dios te ha dado el dominio propio.
Dice aquí que es a través del Espíritu Santo, porque a la verdad tú y yo solos no podemos. Necesitamos al Espíritu Santo. A la verdad tú y yo no podemos. Necesitamos que el Espíritu Santo esté ahí con nosotros, pero Dios nos ha dado al Espíritu Santo. Dios nos ha equipado para poder hacerlo. Cuando tú conoces el carácter de Dios, ahora que conoces y sabes lo que no le agrada a Dios, tu deseo no es ofender a Dios y no te dejas dominar por los deseos carnales. Mire lo que dice Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Más quién? Mas yo no me dejaré dominar. Mas yo voy a tener dominio propio. Le doy un ejemplo. Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Estamos hablando aquí donde Daniel llega con Nabucodonosor y los llevan para que tengan y coman la comida del rey, porque los quieren como sabios. Pero ¿qué dice Daniel? Dice, y Daniel propuso ¿en dónde? En su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Tuvo dominio propio. Estaba yendo en contra de una orden del rey, pero él tuvo dominio propio. Dijo, yo no quiero ir en contra de lo que mi Dios me está pidiendo. Quiero agradarle a mi Dios. Yo sé que esto no le agrada a Dios. Mire lo que dice Proverbios 25:28. Si no tenemos dominio propio, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene freno, cuyo espíritu no tiene rienda. Así que si tú y yo no tenemos dominio propio y le damos rienda suelta a todos nuestros deseos, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar como esa ciudad derribada y sin muros. Vamos a terminar como terminó Sansón. Sansón, quien el Espíritu Santo estaba sobre él a través de su fuerza, pero que estaba haciendo lo malo delante de Dios. Pero como el Espíritu Santo seguía sobre él, el Espíritu Santo seguía ahí, él se confiaba y él seguía haciendo lo que bien le parecía. Pero ¿cómo terminó Sansón? ¿Qué es la diferencia? Es cierto, el Espíritu Santo está contigo, pero tú tienes que tener el deseo del corazón para poder hacerlo. Tú tienes que tener el deseo para poder hacerlo. Filipenses 2:13 dice que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Tienes que tener el deseo. La pregunta es, ¿quieres? Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Quieres o no quieres? Número 4, paciencia. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia. Y nuevamente aquí me sucedió lo mismo. Me metí a ver qué era la palabra en original y también me encontré con la Nueva Traducción Viviente y eso me dio la misma definición. ¿Qué es paciencia? Y en realidad el apóstol Pedro no se está refiriendo a la paciencia al hecho de esperar, sino que paciencia se refiere a perseverancia, al conocimiento con control propio, al control propio con perseverancia. Así que una mejor palabra para paciencia es perseverancia. Usted y yo necesitamos perseverar. ¿Y qué es perseverar? Bueno, es mantenerse firme y constante en una manera de ser y de actuar.
Una persona que persevera se mantiene firme en su postura, en su posición y no lo cambian las circunstancias. No importa, aunque su vida corra peligro, se mantiene firme en lo que cree. Así que usted y yo necesitamos perseverar en nuestra fe. Necesitamos ser perseverantes en nuestra fe. Hermanos, el permanecer firme en nuestra postura puede provocar críticas, puede provocar celos, puede provocar contiendas o pleitos, puede provocar que personas se alejen de ti, puede provocar muchas cosas que a lo mejor no son agradables para nuestra vida, pero tú y yo necesitamos perseverar y permanecer firmes en su palabra, confiando en Dios en todo momento. Aun cuando estamos pasando por tribulación y momentos difíciles, usted y yo necesitamos permanecer firmes y confiar en Dios. Permanecer firmes y confiar en Dios. Aunque el panorama no se vea muy bueno, necesitamos permanecer firmes y confiar en Dios. ¿Por qué debemos perseverar? ¿Por qué debemos perseverar en momentos de tribulación, en momentos difíciles? ¿Por qué debemos de confiar en Dios en momentos difíciles? Porque cuando lo hacemos, nosotros damos testimonio de nuestra confianza en Dios y de lo poderoso que es nuestro Dios. Cuando usted y yo perseveramos en un tiempo difícil y confiamos en Dios, no solamente estamos demostrando que confiamos en Dios, sino que la gente va a ver que nuestro Dios es poderoso, que para nuestro Dios no hay imposibles, que para Él no hay nada imposible. Así que usted y yo necesitamos perseverar. Y le doy un ejemplo también del libro de Daniel. En el libro de Daniel capítulo 3 versículos 17 al 18. Y aquí estamos hablando de los tres amigos. Vemos el ejemplo de los tres amigos de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego. Y esta es la historia en donde también el rey Nabucodonosor hace una estatua de oro. Y la orden era que cuando sonara la bocina, que cuando sonara la trompeta, todo hombre debería de doblarse y adorar a esa imagen. Mas sin embargo, estos tres amigos, estos tres jóvenes decidieron no adorar a la imagen o a la estatua de oro que había construido Nabucodonosor. Decidieron mantenerse firmes. Y la orden era que quien no lo hiciera lo iban a mandar al horno de fuego. Así que se dan cuenta que estos tres jóvenes no adoran la estatua de Nabucodonosor y lo llevan delante del rey, lo llevan delante de Nabucodonosor. Y el rey les dice: ¿saben que si no adoran esta estatua, los vamos a echar al horno de fuego? ¿Y quién los salvará de mí? Y esto es lo que estos tres jóvenes le contestan: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dice el 18: y si no, y aunque no lo hiciera, rey, sépase, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos estuvieron firmes. Dios nos puede librar, pero aunque no lo hiciera, nosotros seguimos creyendo en Jehová de los ejércitos. Nosotros estamos firmes y tú y yo necesitamos permanecer, necesitamos persistir, necesitamos ser persistentes. Cuando nosotros somos persistentes, hermanos, cuando nosotros perseveramos, la bendición no es solamente para nosotros, sino para los que están a nuestro alrededor. La mujer cananea fue delante de Jesús a pedirle un milagro para su hija. Y aunque Jesús la ofendió, aunque Jesús la ignoró, aunque Jesús le dijo prácticamente perrilla, ella persistió. Ella fue persistente y obtuvo el milagro para su hija. No solamente eso, sino que el mismo Jesús le dijo: grande es tu fe, oh mujer, hágase como tú quieres. Hágase como tú quieres. Necesitamos ser persistentes, perseverar. Así que a nuestro dominio propio hay que añadirle perseverancia, y a la perseverancia piedad.
La quinta cosa que usted y yo necesitamos trabajar para crecer es la piedad. Y hermanos, piedad no es meramente ayudar al necesitado, esa es misericordia. La piedad realmente, y nuevamente en la Nueva Traducción Viviente, habla de sumisión a Dios. Y encontrando un poquito, buscándole un poquito más, dice, es el término eusebia, traducido como piedad. Incluye la idea de temer a Dios y obediencia a sus mandamientos. El énfasis es hacia la vida práctica. Entonces, piedad es la doctrina, lo que predicamos, puesto en acción, vivida y practicada. O sea que en los tiempos antiguos se decía que una persona era piadosa cuando seguía los mandamientos de Dios y cuando vivía de acuerdo a los lineamientos de Dios. Así que necesitamos añadirle piedad, vivir conforme a lo que Dios nos pide, demostrar que estamos viviendo bajo la moralidad de nuestro Dios. La piedad es el temor reverente a Dios que se produce cuando conocemos el carácter de Dios y se refleja en nuestras acciones y pensamientos en obediencia y sumisión a Dios. Esa es piedad. Así que necesitamos añadirle piedad. Primera de Timoteo 4:6. Primera de Timoteo 4:6-8, es donde Pablo le está diciendo a Timoteo: ejercítate para la piedad. Si esto enseñas a los hermanos, serás bien ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. El siguiente: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Cómo nos podemos nosotros ejercitar en la piedad? Haciendo dos cosas. Número uno, creciendo en el conocimiento del carácter de Dios. Número dos, tener un verdadero deseo de vivir para Dios. En nuestro corazón, un verdadero deseo de vivir para Dios. Añádele a tu fe piedad, y a la piedad afecto fraternal. Número 6, afecto fraternal. Y número 7 es amor, y aquí los voy a combinar los dos. ¿Okay? Afecto fraternal. ¿Qué es afecto fraternal? No es otra cosa que el amor filial. El amor que se debe de tener entre hermanos, entre amigos. Ese amor filial. Eso es afecto fraternal. El amor que debemos de tener entre hermanos. Miren lo que dice Juan 13:34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, y este es Jesús hablando: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo es que la gente de afuera va a darse cuenta que nosotros somos seguidores de Jesucristo? Cuando nos amamos los unos a los otros, sobre todas las cosas. Y el amar a tu hermano no quiere decir que vas a estar de acuerdo con él en todo. Pero sabe, hermano, lo más curioso es que este amor filial, este amor entre hermanos es el más difícil de demostrar. Porque demostrar el amor a nuestros padres o demostrar el amor a nuestros hijos es un poquito más fácil, pero el amor entre hermanos es un poquito más complicado. Y esto lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 15, donde vemos la historia del hijo pródigo, donde el hijo pródigo se va, pide su herencia, se va y regresa, pierde todo el dinero y regresa. Y cuando regresa, el padre está muy contento, pero ¿quién es el que se queja? El hermano. El hermano se queja, lejos de estar contento de que su hermano está ahí, andaba perdido, lejos de estar contento, se queja y le va y le reclama al padre: oye, pero a mí nunca me has dado nada, a mí nunca me has dado fiesta, a mí no me has... Y se empieza a quejar.
Dice la palabra de Dios que dice ahí en esa historia, que él dice: mi hermano fue y estaba con prostitutas y se gastó el dinero con prostitutas. La pregunta es, si él sabía dónde estaba, ¿por qué no fue por él? Así que tú y yo, hermano, necesitamos crecer en el amor entre hermanos. En el amor entre hermanos aquí en la iglesia, en el amor entre hermanos naturalmente. La pregunta sería: ¿cómo está su relación con sus hermanos? Necesitamos crecer, necesitamos amar. Mateo 22:39, después de decir: ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, de igual manera ama a tu prójimo como a tú mismo. Debemos de amar al prójimo, que lo que le duele al hermano me duele a mí. Debemos dolernos de que el hermano está pasando por una situación difícil y que sea una carga para nosotros. Que así como yo pido por lo mío, pueda pedir por lo de los demás. Aquí en la iglesia, hermanos, bueno, en general, en la iglesia en general, se habla de que debemos de amar a Dios y se nos dice: ama a Dios, ama a Dios. Y es cierto, necesitamos amar a Dios y ese es un buen mensaje. Pero Dios nos dice: sí, pero ama a tu hermano primero. Porque si no puedes amar a tu hermano que ves, ¿cómo puedes amarme a mí que no me ves? Necesitamos amar. Necesitamos crecer en ese amor fraternal. Por último, el amor. Al amor fraternal añádele amor. Y esto es el amor de Dios, el amor ágape. Ese amor que Dios tiene hacia nosotros. ¿Y cómo nos ama Dios? Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo nos ama Dios? ¿Cómo nos ama Dios? Dios nos ama tanto que aun cuando tú y yo le fallamos día con día, Él nos sigue amando. El amor ágape, hermanos, que ojalá un día usted y yo podemos expresar ese amor. El amor ágape ama sin esperar nada a cambio. Ama, el amor ágape ama y aunque le fallan, vuelve a amar. Dios te ama y aunque le fallas, te vuelve a amar. Y te vuelve a amar, y le vuelves a fallar y te vuelve a amar. Le vuelves a fallar y ama. El amor de Dios es un amor que no podemos comprender, que no podemos entender. Y a lo mejor si alguien pudiera decirte: es que hermano, usted está tonto, pues ama y otra vez y le fallan y ama. Pero así es nuestro Dios. Le fallamos y nos ama. ¿Sabe, hermano? Y con esto voy a terminar. Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando Jesús estaba en la cruz, cuando fue crucificado, Pedro lo negó 3 veces. Y dice la palabra de Dios que Pedro lloró amargamente después de que se dio cuenta de lo que había hecho. Dice que lloró amargamente. Pero así como Elías conoció a Dios de una manera diferente en la cueva, así como Job conoció a Dios de una manera diferente a través de la tribulación, a través de la enfermedad, Pedro conoció algo más del carácter de Dios en ese momento difícil, en ese momento oscuro en el que él había negado a Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan 21, capítulo 15 en delante, que una vez que Jesús es resucitado, va y se muestra delante de sus discípulos y le llama a Pedro, lo pone a un lado y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: yo te amo, Señor. Y Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a decir: Jesús, yo te amo. Y Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas?
Y Pedro le contesta: Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que mi deseo, el deseo de mi corazón es agradarte. Le voy a pedir que se ponga de pie. Y así como Pedro negó a Jesús 3 veces, tú y yo tal vez hemos negado a Jesús. Tal vez no de palabra, pero sí de hecho. Tal vez tú y yo hemos negado a Jesús a través de no tener una moral excelente, de no ser íntegros, de no tener integridad. Tal vez tú y yo hemos negado a Jesús porque no le conocemos y no conocemos su carácter y hemos fallado. Tal vez tú y yo hemos negado a Jesús no utilizando las herramientas que Él nos da para crecer y producir fruto. Tal vez tú y yo hemos negado a Jesús de muchas diferentes maneras. Y sabes, Dios nos ama tanto, y Jesús amó tanto a Pedro, que Jesús le preguntaba a Pedro: ¿me amas? No porque Jesús no supiera que lo amaba, sino para que Pedro se diera cuenta y cambiara su mentalidad de que amaba a Dios, y aunque le fallaba, él seguía amando a Dios. Hermanos, tal vez tú y yo hemos negado a Jesús y le hemos fallado a Dios, pero en esta tarde Dios viene y te dice: ¿me amas? Dios viene y te pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? En realidad hay un deseo en tu corazón de añadir virtud a tu vida. Dios viene y te pregunta: ¿me amas? ¿En realidad puedes amar a tu hermano? Dios viene y te pregunta: ¿me amas? Y aunque tú ya le has fallado al Señor o le hayas fallado al Señor, como lo hizo Pedro, Dios en esta hora quiere mostrarte su amor. Así que si tú amas al Señor, te voy a pedir que pases a este altar, porque en esta hora Dios viene y te pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Dios viene y te pregunta: David, ¿me amas? Dios viene y te pregunta: Luis, ¿me amas? Dios viene y te pregunta: ¿me amas?